Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos a la clase 3 del curso de Excel desde cero hasta avanzado. Como siempre les recuerdo que si se suscriben a mi canal me ayudan mucho con este proyecto. Bien, hoy vamos a comenzar con la clase explicando un poco más del uso de las funciones en Excel, cómo se insertan las funciones y cómo se utilizan. Recuerden que las funciones son como pequeños programitas o pequeñas fórmulas hechas ya por Excel, predefinidas, que utilizamos en nuestras hojas de cálculo. Vale, pues hay dos formas, básicamente hay dos formas de insertar funciones. Vale, una de las formas es utilizando el botón FX que tenemos en la barra de fórmulas, al lado de la barra de fórmulas, y simplemente nos colocamos o nos situamos en la celda donde queremos insertar la función y pulsamos el botón FX. ¿Vale? Recuerden que cuando pulsamos el botón FX nos sale esta ventana donde nos deja elegir qué función queremos utilizar. Si la tenemos en la categoría de usadas recientemente, pues la podremos pinchar de las que tenemos aquí, y si no, tenemos que irnos al desplegable y podemos elegir de la categoría de la función, o simplemente irnos a todo y buscar por orden alfabético la función que queramos insertar. En este caso buscaríamos cualquier función que queramos insertar y la insertaríamos. Por ejemplo, la función promedio, nos iríamos aquí al listado, pulsaríamos la P en el teclado y nos iría ya a donde están las que empiezan por la letra P. Y elegiríamos la función, le daríamos a aceptar y ya nos saldría esta ventanita donde tenemos que insertarle los parámetros que necesitemos en esta función. Vale, esto sería una de las formas. La otra forma sería insertándola directamente en la celda, escribiendo el nombre de la función. Vale, bueno, aquí les he hecho un pequeño esquema de las dos formas que hay de insertar funciones. Aquí, como les decía, tienen una mediante el botón FX, que aquí les he puesto una flecha hacia donde está el botón FX y una imagen del botón FX para que sepan cuál es, ¿vale? Y luego la segunda forma es insertando la función directamente en la celda, escribiéndola y dándole los parámetros. Entonces, para hacerlo de esta forma tendríamos que colocarnos en la celda donde queramos insertar la función y escribiríamos primero el signo igual, como aparece aquí en el esquema, luego el nombre de la función, en este caso yo he puesto contar.si, que es una de las funciones que tenemos disponibles, y luego abrimos un paréntesis y escribiríamos los parámetros que necesita esta función. En este caso, la función contar si nos pide dos parámetros que, como ven, están separados por punto y coma, o en el caso de algunos países que no son en España, pues se separan por comas los parámetros, ¿vale? Eso depende de la versión y también depende del país. Entonces, como ven, aquí les he puesto una pequeña descripción. Se escribe el signo igual y luego el nombre de la función y se abre un paréntesis. Luego se escribe el primer parámetro y luego un punto y coma para separar el otro parámetro. ¿Vale? Entonces aquí tienen este sería el primer parámetro, este de aquí, el rango, y el otro parámetro sería este que pone electrónica. Y aquí tendríamos que modificar esta etiqueta que le he puesto aquí, y esto sería el nombre de la función. Nombre de la función. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura que lleva una función cuando la insertamos directamente en el teclado, que sería, es igual al nombre, primero escribimos el signo igual, luego el nombre de la función, abrimos un paréntesis y seguidamente le damos los parámetros separados por puntos y comas o por coma en función del país que sea o de la versión de Excel que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí les he puesto un pequeño ejemplo con la función promedio. Tenemos aquí 4 valores y vamos a hallar el promedio de estos 4 valores. Entonces, aquí les he puesto
cómo se escribiría, pero ahora en esta celda de abajo, vamos a hacer cómo es realmente el proceso para insertar la función. Entonces escribiríamos primero el signo igual, luego escribimos el nombre de la función, que en este caso es promedio. Cuando escribimos el nombre de la función, aquí Excel te da alguna, eh, o sea, te da la posibilidad de elegir alguna de las funciones que tienes aquí en Excel. Te sale una listita que si le das a doble clic, pues ya él te termina el nombre de la función y te pone el primer paréntesis. Si no lo quieren hacer así, pues escribimos el nombre completo, promedio, y abrimos el primer paréntesis. Y Excel te sigue dando aquí pistas de lo que tienes que escribir en los siguientes parámetros, ¿vale? Entonces, la función promedio es muy sencilla y solo te pide, en principio, un parámetro, que puedes escribir más parámetros si quieres hacer el promedio de otros rangos, pero en principio, si lo que vamos a hacer aquí es solo este rango, pues simplemente ahora, después de escribir igual promedio y abrir el primer paréntesis, simplemente le tendríamos que pinchar aquí y dar el promedio. Fíjense que a la vez que yo lo estoy haciendo aquí en la celda, en la barra de fórmula también se está escribiendo la función que yo me podría colocar aquí en la barra de fórmula y seguir escribiendo la función. Entonces simplemente tendría que poner aquí un punto y coma y darle ahora el siguiente parámetro, que en este caso, como no hay ningún otro rango del cual queramos hacer el promedio, pues simplemente no le ponemos el punto y coma y ahora simplemente cerraríamos el paréntesis. Vale, esta sería la forma de escribir una función directamente desde el teclado en la celda, en vez de irnos a FX y insertar los parámetros ahí. Entonces, cuando estamos empezando en Excel, para mí es más sencillo, para que la gente lo entienda, utilizar el botón FX. Pero luego ya cuando ya estamos un poquito más avanzados, pues es conveniente que empecemos a utilizar las funciones desde el teclado directamente en la celda, porque cuando vayamos a anidar funciones, que es meter diferentes funciones en una celda relacionadas unas entre otras, pues ya es más práctico tenerlo escrito ya directamente en la celda. Vale, pues esto es la explicación de cómo se insertan las funciones y cómo se configuran desde el botón FX y desde el teclado. Vale, ahora continuamos con más aprendizaje. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son 4 funciones que son bastante interesantes y bastante importantes en Excel y que nos ayudarán a hacer hojas de cálculo bastante profesionales. Bueno, en la clase anterior vimos algunos ejemplos de fórmulas básicas como la función promedio, la sumatoria, la función max, min, etcétera, que son funciones muy sencillas y muy básicas, y en esta clase vamos a profundizar un poco más en el tema de las funciones y vamos a ver algunas un poquito más complicadas. Por ejemplo, la función sumar sí nos ayuda a sumar cantidades dependiendo de un criterio. Es decir, yo le voy a dar un criterio y él me va a sumar en un listado. Ahora lo veremos con un ejercicio, pero de momento les he hecho aquí un pequeño esquema de la función y les voy a explicar realmente cómo funciona. En esta función tenemos 3 parámetros. Uno es el rango, otro es el criterio y otro es el rango de suma. Realmente voy a pasarme un momento a la otra hoja donde tengo los ejercicios para explicarles. Aquí tenemos una serie de listados de ventas, donde hay el número de venta, la sección donde se hizo, el vendedor, el importe, el descuento aplicado y la forma de pago. ¿Vale? Entonces, cada línea es una venta. Entonces, yo con la función sumar sí, lo que voy a hacer es sumar todas las ventas, en este caso, de la sección electrónica. Entonces, él lo que me va a ir haciendo es buscarme en esta sección todas las entradas que sean electrónicas
y luego irse a la columna importe de venta y va a ir sumando cada uno de los importes y me va a guiar el total en esta celda de aquí. Entonces, como les venía explicando, los parámetros que me pide la función sumar si son 3 parámetros. El primero que me pide es el rango. El rango sería este de aquí y es el rango donde nosotros queremos buscar el criterio. Es decir, el criterio donde va a aparecer es en esta columna. Y nosotros vamos a buscar ese criterio en esta columna. Entonces, el primer parámetro que nos pide, que es el rango, va a ser el rango donde nosotros vamos a buscar el criterio. ¿Vale? Luego nos pide el criterio propio. Entonces, en el parámetro este de criterio, lo que le vamos a escribir es el criterio que nosotros queremos buscar. En este caso, simplemente escribimos el criterio que sería electrónica, en este caso. Y luego el rango de suma va a ser la columna donde están los importes que él va a sumar. Entonces tenemos el rango, luego el criterio que será uno de las secciones que hay y luego el rango de suma. Y como ven aquí tenemos los 3 parámetros, el rango, el criterio y el rango de suma. Y aquí tienen explicado qué sería cada cosa. Vale, entonces esto sería la función sumar si. Entonces ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Ya que hemos explicado la función, vamos a hacer el primer ejercicio de la función sumar si. Vale, entonces tenemos aquí una categoría que es una etiqueta, ventas electrónicas, y aquí ventas tarjeta. Entonces, en esta celda lo primero que vamos a hacer es buscar las ventas, la suma de las ventas de electrónica de esta tabla de aquí. Entonces, voy a eliminar el valor que yo ya lo tengo hecho. ¿Vale? Yo cuando les guarde el fichero para descargar, les voy a hacer una hoja con el ejercicio hecho y otra hoja con el ejercicio sin hacer para que lo hagan ustedes, ¿vale? Entonces, ventas electrónicas, nos situamos aquí en la celda y vamos a hacer la función de la segunda forma que les he dicho que se hacen, que es insertándola directamente en la celda. Entonces, lo primero que escribimos es el signo igual. Vale, y luego escribimos el nombre de la función, que sería sumar.si. Fíjense que él ya la auto rellena aquí para si la queremos seleccionar. Entonces yo le voy a dar doble clic aquí donde pone sumar si y ya él me termina el nombre de la función y me pone el primer paréntesis. Vale, entonces ahora en lo que es el primer parámetro que le tenemos que dar sería el rango. Entonces, estando aquí nos vamos a la parte esta de la sección y seleccionamos el rango donde queremos que nos vaya a buscar el criterio después. Escribimos punto y coma y ahora le tenemos que dar el criterio. En este caso, le tenemos que dar el criterio entre comillas, que sería, ponemos entre comillas y tenemos que escribir el criterio que queremos, por el que queremos que nos busque. En este caso, es importante escribir el criterio exactamente igual que nos aparece en la columna de sección. Porque si nosotros, por ejemplo, escribimos electrónica sin acento y aquí lo tenemos sin acento, o quitamos alguna letra, pues no nos va a hacer la función bien. Y luego escribimos punto y coma para dar el tercer parámetro y le tenemos que dar ahora el rango de suma, que sería este rango donde están los importes que él va a sumar. Y cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel según esta orden que le estamos dando? Pues va a venirse a esta sección, a esta columna donde están las secciones, va a buscar todas las veces que aparece electrónica y cada vez que aparece una vez electrónica va a venir aquí y va a sumar la función, va a sumar el importe. Con lo cual, al final nos va a hacer la suma de los importes en las filas donde aparece electrónica. Esa es la forma en que se usa la función sumar sí en el que Excel utiliza esta función. Entonces ya
que hemos terminado de escribir, le damos a Enter y ya nos aparecería el importe que hemos hecho. Igualmente, con la sección esta de ventas tarjeta, vamos a hacer la función sumar sí. En este caso la vamos a suprimir, como antes, y ahora vamos a insertarla, pero utilizando el botón FX, que es la otra forma que les he explicado, que tenemos de insertar una función. Entonces nos vamos al botón FX, pinchamos insertar función, y si nos aparece en la de usada recientemente, pues la podríamos seleccionar y darle a aceptar. Si no, pues nos iríamos a todo, nos colocaríamos aquí donde aparecen los nombres de las funciones y en el teclado pulsaríamos la tecla, en el teclado del ordenador pulsaríamos la tecla S, ya nos iría a las que empiezan por S y buscamos sumar sí y le damos ahí doble clic. Entonces nos aparece la ventanita esta, la ventana de la función. Vale, entonces los parámetros que nos pide son el rango, donde vamos a buscar el criterio, que como hemos dicho, en este caso vamos a irnos a la forma de pago. ¿Por qué? Porque nos pide las ventas por tarjeta. Entonces el rango de criterios en este caso va a ser en la forma de pago. ¿Vale? Porque lo que vamos a buscar son las ventas con forma de pago tarjeta y que nos haga la suma de los importes. Vale, entonces en criterio tendríamos que escribir tarjeta, igual que está en las formas de pago que aparecen aquí. Y ya él automáticamente nos pone las comillas. Esto quiere decir que cuando nosotros insertamos en la celda la función directamente con el teclado a mano, pues tenemos que poner las comillas, pero en esta ventana, cuando lo hacemos con el botón FX, él automáticamente nos pone las comillas sin nosotros ponerlas. Luego, el rango de suma es el mismo que antes, es decir, las cantidades siempre las vamos a sumar en el mismo rango, porque están todas en la misma columna. Entonces, en este caso, el rango sería la forma de pago, el criterio sería tarjeta y el rango de suma sería el mismo que utilizamos en las ventas de electrónica, porque las sumas siempre las va a ser en la misma columna. Recuerden que el rango de suma siempre se tiene que aplicar sobre un campo, sobre una columna con celdas que sean numéricas, porque si son textos no podemos sumarlos, obviamente. Vale, le damos a aceptar y ya tendríamos la función sumar sí de ventas tarjeta terminada. Vale, ahora nos vamos a ir a contar sí, que es otra de las funciones que podemos utilizar en Excel. Vale, si nos vamos aquí a la hoja anterior, aquí tenemos un resumen de para qué se utiliza la función, la ventana esta donde aparecen los parámetros y la función contar sí simplemente nos pide dos parámetros. Uno es el rango, es decir, el conjunto de celdas o rango donde vamos a buscar el criterio que le demos en el parámetro criterio, y el siguiente parámetro que nos pide es el mismo criterio. Es decir, si nos vamos aquí, tenemos aquí contar si dice el número de ventas de electrónica. Aquí nos aparece 4 ventas, entonces lo que vamos a hacer es insertar FX, el rango, obviamente para contar las ventas de electrónica, nos tenemos que darle el rango de la sección, que es donde aparece electrónica varias veces. Y el criterio le vamos a poner electrónica. ¿Vale? Electrónica, recuerden que cuando nosotros escribimos el criterio, él ya nos pone las comillas automáticamente. Vale, entonces ahora le daríamos a aceptar y nos aparece 4 ventas. Ahora les explicaré por qué aparece 4 ventas con la palabra ventas, que es un formato personalizado que le hemos insertado. Vale, entonces vamos a hacer ahora el número de ventas de Esteban, que es uno de los comerciales. Entonces, para hacer el número de ventas de Esteban, vamos a hacerlo con la función
contar sí también, pero lo vamos a hacer mediante el teclado, que es otra de las formas que tenemos de insertar funciones. Vale, entonces voy a suprimir aquí y le voy a decir igual, siempre tenemos que escribir el signo igual y ahora tenemos que escribir la función contar.sí. Fíjense que ya él me la da aquí en este listado, entonces yo le doy doble clic y ya me la coge aquí en la celda. Entonces el rango para saber las ventas de Esteban sería los vendedores. Tenemos que darle a la columna vendedores, que es donde aparece el nombre de Esteban. Entonces en esta columna es donde él va a buscar a Esteban y cada vez que lo encuentre va a contarlo. Entonces le damos ahora punto y coma y el criterio pues va a ser Esteban entre comillas. Vamos a escribir comillas, Esteban, y recuerden que hay que escribirlo exactamente igual que aparece en la columna, ¿vale? Y ahora le doy a cerrar paréntesis y ya tendríamos esos dos parámetros. Entonces le doy a Enter y me aparece 6. Vale, aquí cuando lo hicimos me aparecían 4 ventas y aquí solo me aparece el número 6. Entonces si yo quiero que aparezca ventas como está en esta celda, recuerden que esto lo vimos en una clase anterior, pues nos vamos aquí, botón derecho, formato de celda, nos vamos a personalizada, seleccionamos aquí el primer valor que nos aparece, que es 0, porque en este caso no necesitamos que tenga decimales, ni que tenga signo de euro, ni que tenga nada, simplemente necesitamos una cantidad, un número, entonces nos ponemos aquí y le ponemos entre comillas ventas. Le damos a aceptar y ya nos coloca la palabra ventas dentro de la celda. Recuerden que esta palabra ventas realmente no es un contenido que esté en la celda, sino es un formato, con lo cual es la forma que nosotros lo vamos a ver. Por lo que en esta celda nosotros podríamos hacer cualquier cálculo matemático y cualquier función que siempre nos va a coger el valor como un número, no nos va a coger el valor como texto. Si nosotros escribiéramos 6 ventas ahí dentro de la celda, escribiéndolo, obviamente no podríamos hacer cálculos con ese valor porque siempre nos lo va a coger como un texto. Bueno, la siguiente función que vamos a ver es la función sumar.si.conjunto. Es una función muy parecida a la de sumar si, pero que nos permite sumar con varios criterios. Es decir, antes sumábamos ventas electrónicas, un solo criterio, y ahora vamos a sumar ventas electrónicas, pero además que sean de contado. Entonces, vamos a hacerla, suprimimos el valor aquí, que ya lo tenía yo hecho, y escribimos igual. Entonces tenemos que escribir sumar.si.conjunto. Él ya nos la pone aquí en la listita, la seleccionamos y entonces nos va a pedir una serie de parámetros como siempre. La función sumar.si.conjunto nos pide primero el rango de suma, es decir, el rango de suma va a ser igual para todos los criterios, porque el rango de suma siempre va a ser este. Entonces nos pide el rango de suma, punto y coma, el rango de criterios 1, es decir, el primer criterio, ¿dónde lo vamos a comprobar? Pues en este caso, en las secciones. Vamos para acá y las secciones es donde vamos a comprobar el primer criterio. Entonces le damos como rango para comprobar el criterio la sección. Punto y coma. El siguiente parámetro es criterio 1. Lo ven aquí en el desplegable este que te pone Excel. El criterio 1 sería electrónica. Entonces ponemos entre comillas y escribimos electrónica. Y escribimos punto y coma. Ahora le tenemos que decir en qué rango vamos a comprobar el criterio 2. Entonces, como es la forma de pago a contado, pues nos vamos aquí a la columna forma de pago y ese es el criterio el rango del criterio 2 que le vamos a dar. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio 2? Pues de comillas y ponemos tarjeta.
cierra comillas y cerramos paréntesis. Vale, entonces fíjense cómo ha quedado la función sumar.si.conjunto. Primero le damos el rango de la suma, donde vamos a sumar todos los importes. Luego le damos el rango del primer criterio, que sería esta de aquí, la sección. Luego le damos el rango del segundo criterio, que sería la forma de pago. Y luego el segundo criterio. Es decir, rango de suma, rango de primer criterio, rango de segundo criterio y segundo criterio. Eso sería lo que teníamos que darle. Le damos a Enter y aparece ya el número de ventas de electrónica al contado. Ahora vamos a hacer la siguiente de abajo, ventas electrónicas con descuento, que sería en esta columna. Y aquí tenemos que hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con el botón FX esta vez. Ya ven que estamos haciendo algunas funciones con el botón FX y otras funciones con el texto directamente, escribiéndolo en la celda la función. Cada uno que elija la forma en que le gusta más insertar una función, pero yo creo que es más importante aprender a insertarla directamente en la celda, porque cuando empecemos a anidar funciones que vamos a meter en una misma celda varias funciones relacionadas, pues es importante ya estar un poco fresco con el tema de escribir las funciones en la celda y no utilizar el FX. Vale, entonces vamos a hacer ahora ventas electrónicas con descuento. Insertamos FX. Perdón, primero voy a eliminar el valor y luego insertamos FX. Buscamos la función sumar.si.conjunto. Sumar.si.conjunto. Y fíjense que nos pide el rango de suma como criterio y luego el rango de criterios 1. Aquí ahora mismo nos aparece solo el rango de criterios 1, pero a medida que nosotros vayamos rellenando valores aquí en estas cajitas, nos van a aparecer más para meter más criterios. Es decir, nosotros podemos meter aquí varios criterios, no uno, dos ni tres, sino podemos meter varios criterios, todos los que queramos en principio. Entonces, el rango de suma será siempre el rango donde vamos a sumar. El rango de criterios 1, en este caso, nos pide ventas de electrónica. Entonces, el rango de criterios 1 será en la sección. ¿Vale? Porque donde vamos a comprobar si es electrónica es en la sección en las secciones, en la columna de secciones. Y luego el criterio 1 lo vamos a poner electrónica. En este caso no hay que poner las comillas porque él nos las va a poner automáticamente cuando nos pasemos a la otra caja. Bien, el rango de criterios 2 nos dice con descuento, entonces el rango de criterio lo vamos a dar aquí, en esta columna, que es donde están los descuentos. Entonces ahí va a comprobar si tiene descuento o no tiene descuento. Y el criterio 2, que sería que no tenga descuento, ¿vale? O que sí tenga descuento, con descuento, lo que le vamos a poner es, como criterio, le vamos a poner mayor que 0. Y entonces nos va a filtrar los que tengan un descuento mayor que 0. Quiere decir que sí tienen descuento. Si tienen 0, es que no tienen descuento. Entonces, como aquí nos pide ventas de electrónica con descuento, le ponemos aquí mayor que 0 y le daríamos a aceptar. Vale, entonces en este caso nos está sumando las ventas de electrónica con descuento. Y luego aquí debajo hay otra más que ya esta se la dejo a ustedes para que la terminen. Recuerden que yo cuando le ponga el fichero para descargar les voy a poner la hoja con las fórmulas hechas y después otra hoja con las fórmulas quitadas para que ustedes las hagan y así facilitarles un poco la labor. Y bueno, y la última función que vamos a ver se llama contar.si.conjunto. Funciona básicamente igual que contar si, pero
también funciona como sumar si conjunto, es decir, que le podemos dar varios criterios para contar. Vamos a eliminar aquí y vamos a insertar primero fx. Vamos a buscar la función contar si conjunto, contar si conjunto, le damos doble clic y ya nos aparecen los parámetros que nos pide. El primer parámetro que nos pide es el rango de criterios 1. Vale, como aquí no tenemos que sumar, sino lo que tenemos es que contar, no nos pide rango de suma. Entonces, el rango de criterios 1, como lo que nos pide es el número de ventas de Silvia, que es una comercial, pues nos tendríamos que ir al rango o a la columna de los comerciales. Y en el criterio 1 le tendríamos que poner bueno, Silvia. No le ponemos las comillas porque él ya nos las va a poner después. Silvia. Ahora, el rango de criterios 2, como nos pide número de ventas de Silvia al contado, entonces tenemos que irnos a la columna forma de pago, que será el rango de criterios 2, que es donde vamos a comprobar si tiene tarjeta o es de contado, ¿vale? Y luego en criterios 2 le vamos a poner, entre comillas, bueno, ya nos lo ponen las comillas, tarjeta, ¿vale? Fíjense que nosotros podríamos seguir dándole criterios porque cada vez que vamos escribiendo nos va saliendo más cajas automáticamente por debajo. Vale, entonces vamos a darle a aceptar y ya nos sale aquí que Silvia tiene 2 ventas al contado. ¿Y por qué no salen 2? Porque nos hemos equivocado, porque tenemos que venirnos aquí y ponerle contado. Y ahora sí nos saldrían 4, que son las que tiene Silvia de contado. Aquí, Silvia, Silvia y Silvia. Tiene 1, 2, 3 y 4 de contado. Vale. Bueno, espero que les haya servido este tema de las funciones sumar si conjunto y contar si conjunto. Recuerden que aquí tienen explicados todos los parámetros, sumar si conjunto, rango de suma, rango criterio 1, rango criterio 2 y contar si conjunto, rango de criterio 1, rango criterio 2 y criterio 2. Bueno, y ahora nos vamos a la hoja nombrar referencias, donde vamos a explicar una opción de Excel que es nombrar rangos o nombrar celdas. Es decir, ponerle un nombre a un rango o a un conjunto de celdas o ponerle un nombre a una celda sola, ¿vale? Para hacer esto tenemos que seleccionar primero las celdas a las que queramos poner nombre. En este caso voy a seleccionar la columna esta donde aparecen las secciones y le vamos a poner el nombre secciones. Para esto nos vamos a la casilla esta que está al lado de la barra de fórmula, que es la barra de nombre. Seleccionamos ahí y le ponemos el nombre que queremos ponerle, que es secciones. Y sin hacer nada más le damos al botón Enter. Vale, entonces este conjunto de celdas a partir de ahora para Excel es el nombre secciones. Entonces ya tiene ese nombre. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, en la función sumar si que hemos hecho antes, podríamos hacer es igual a sumar.si, abrimos paréntesis, y en el rango, en el primer rango que es el rango de criterio, podemos decirle directamente que queremos el rango secciones. Entonces ya él sabe que nos estamos refiriendo a ese conjunto de celdas que es donde están las secciones de las ventas. Entonces luego ya le diríamos punto y coma, el criterio le diríamos electrónica, entre comillas, electrónica, punto y coma, y el rango de suma le podríamos decir también que el rango de suma ponerle importes.
En este caso, como todavía no le hemos dado el nombre, lo voy a escribir de todas formas. Importes. Y después a posteriori le daremos ese nombre y ya la fórmula lo cogerá. ¿Vale? Y simplemente aquí ya tendríamos que ponerle cerrar paréntesis y darle a Enter. Vale, en este caso nos está diciendo, nos está dando un error porque él no conoce el nombre importes. Vale, pero entonces nosotros venimos aquí a la columna de los importes, nos vamos a la barra de nombre, esta que está aquí, y le vamos a poner importes. Importes. Le damos a Enter. Y fíjense que automáticamente ya nos ha recalculado la fórmula porque ya ahora sí entiende el nombre importes. En este caso nos da 252,50, que es el doble de lo que nos daba antes, porque yo aquí he copiado las ventas y las he aumentado para que la tabla fuera más grande. Vale, entonces este tema de nombrar rangos es bastante útil para no tener que estar andando con rangos. Si los rangos son muy largos, pues nos facilita el hacer las fórmulas. En este caso, por ejemplo, en ventas tarjeta, podemos también, para hacer la fórmula esta de ventas tarjeta, de sumar sí, podemos nombrar este rango, forma de pago. Nos vamos aquí a la barra de nombre y le ponemos forma. Y una cosa que sí es importante a la hora de nombrar rangos es que no podemos poner espacio, no podemos poner dos palabras separadas por espacios, sino si queremos poner algunas palabras separadas tenemos que poner un guión bajo o un punto o lo que sea y le ponemos ahora forma pago. ¿Ven? Ponemos un guión bajo para unir las dos palabras porque las palabras no pueden tener espacios, los nombres que le pongamos a los rangos. ¿Vale? Entonces en este caso le pondríamos forma guión bajo pago. Le damos a Enter y ya este conjunto de celdas se llama forma de pago. ¿Vale? Entonces, para saber las ventas por tarjeta, con la función sumar sí, le diríamos igual sumar.sí, abrimos paréntesis, el rango de criterio sería forma guión bajo. Fíjense que cuando empezamos a escribir algún nombre que hayamos guardado, ya él nos lo pone aquí debajo, con lo cual podemos pinchar y ya automáticamente nos lo coge. Punto y coma. Pondríamos tarjeta y el rango de suma le diríamos importes. Como ya lo habíamos guardado anteriormente, pues ya nos coge el nombre que le habíamos dado a ese rango de columnas, de celda. Entonces, cerramos paréntesis, le damos a Enter y ya nos ha hecho la fórmula sumar.sí, pero con nombres de rango, forma de pago e importe. Aquí en contar.sí, pues podríamos elegir también el nombre de rango secciones. Sería igual contar.sí, abrimos paréntesis, el rango sería secciones, punto y coma, y el criterio sería electrónica. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. ¿Vale? Es una forma más cómoda de trabajar, de hacer funciones y eso. Y luego, para saber los nombres que hemos guardado, nos vamos aquí a administrador de nombres y aquí nos salen todos los nombres que hemos guardado. Toda forma de pago, importes y secciones. Incluso podríamos definir un nuevo nombre simplemente con un valor. Le damos a nuevo. Aquí le vamos a poner
porcentaje como nombre y en esta parte de aquí que dice se refiere a, le vamos a poner 7% y le damos a guardar. Vale, ahora tenemos un nombre de Excel que se llama porcentaje. ¿Qué podemos hacer con este porcentaje? Pues por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer el tanto por ciento de una cantidad, por ejemplo aquí ponemos 1000 y aquí le ponemos igual a porcentaje. Le damos a Enter y nos aparece el porcentaje. En este caso tendríamos que darle formato de porcentaje para que aparezca como un porcentaje. También podríamos hacer es igual a esta celda por porcentaje. Y le damos a Enter. Aquí en principio nos ha salido con formato de porcentaje que no lo queremos porque ahora lo que nos tiene que salir es un número. Entonces le damos a botón derecho, formato de celda, porcentaje y quitamos porcentaje y le ponemos número sin decimales. Entonces aquí ya nos está saliendo 70, que es el 1000 por el porcentaje que habíamos dicho que es 7%. Es decir, podemos utilizar el nombre porcentaje como si fuera el 7%. Esto está bien o es útil si necesitamos hacer porcentajes muy a menudo y siempre los mismos porcentajes, pues le podemos poner nombre y así hacemos la fórmula, las operaciones más fácilmente. Bueno, y por último, como práctica asociada a esta clase, les voy a poner el vídeo el vídeo que tengo en mi canal sobre la realización de un control de stock con la función sumar sí. Vale, esto es para los más avanzados y para los que se atrevan. Les dejo el vídeo y les voy a poner también la plantilla en la clase para que hagan el ejercicio. Recuerden que esta plantilla tiene dos tablas. Tenemos una tabla que es control de almacén, donde vamos a recoger todos los movimientos que ha tenido nuestro almacén, es decir, vamos a recoger la fecha, el número de documento, que puede ser una factura de venta o una factura de compra, el artículo, si ha sido una entrada lo recogeríamos en la columna de entrada y si ha sido una salida lo recogeríamos en la columna de salida. En este caso el día 1 hubo una entrada de 50 unidades del taladro Bosch. El día 2 hubo una salida de 30 unidades del taladro Bosch, es decir, hubo una venta donde salieron 30 unidades del almacén. Vale, esto sería lo que es la tabla donde vamos a recoger los movimientos de almacén y luego en la otra tabla lo que vamos a recoger es el stock actual que tenemos de cada artículo. En esta columna de stock inicial tenemos las unidades que teníamos al inicio de nuestra actividad. Yo he puesto que teníamos 100 unidades de cada artículo. Y en esta fórmula vamos a hacer lo que es el cálculo de las unidades que tenemos actualmente. Vale, para esto le vamos a escribir igual primero, porque siempre que queremos hacer una fórmula o una función en Excel, lo primero que tenemos que escribir es el igual y en este caso le vamos a decir que el stock actual es igual a el stock inicial más, y ahora les voy a ampliar un poquito esto aquí para que lo vean en la barra de fórmula, y ahora vamos a utilizar la función sumar sí, sumar.sí y abrimos paréntesis. La función sumar.sí nos pide tres parámetros. El primer parámetro que nos pide es el rango de criterios. En este caso le vamos a decir que el rango de criterios nuestro va a ser esta tabla. Esta columna que es la columna donde están los artículos. En este caso, si queremos seguir utilizando la tabla para seguir escribiendo nuevos movimientos, pues tendríamos que darle un rango bastante hacia abajo para que nos permita seguir calculando
el stock inicial, el stock actual, aunque sigamos escribiendo nuevos movimientos. Vale, entonces, luego el siguiente parámetro que nos pide va a ser el criterio. Para eso, para saber el criterio, lo que vamos a hacer es que, como lo tenemos aquí en la tabla, pues le vamos a dar el criterio directamente de la celda esta, donde está el artículo. ¿Vale? Entonces, ahora daríamos punto y coma. Y ahora lo que nos pide es el rango de suma. En este caso estoy calculando las entradas. Entonces le tendríamos que dar la columna de entradas como rango de suma. ¿Vale? Le vamos a dar el rango solo hasta aquí, pero lo ideal sería que se lo pusiéramos hasta la parte de abajo de la plantilla para que podamos seguir registrando nuevos movimientos y que él siga calculando la fórmula. Y ahora le daríamos a cerrar paréntesis. Aquí ya tendríamos el primer sumar sí, que lo que nos está calculando son las entradas de ese artículo. Vale, entonces ahora tendríamos que decirle menos, porque le hemos dicho que es el stock inicial, o sea, las unidades que teníamos inicialmente, más las entradas, que sería este primer sumar sí que tenemos aquí, y ahora le tenemos que decir menos la salida. Para eso volvemos a escribir sumar punto sí, abrimos paréntesis, el rango de criterio va a ser el mismo que antes, entonces se lo daremos hasta aquí, el rango de criterio, punto y coma, el criterio le vamos a dar de nuevo el mismo criterio que teníamos aquí, y ahora le daríamos punto y coma y le tendríamos que decir el rango de suma. En este caso el rango de suma que le vamos a dar es la columna de salida. Entonces le daríamos aquí y le marcaríamos ahí hasta la misma altura que le hemos dado a los demás. Vale. Y con esto ya tendríamos terminada nuestra fórmula. Es decir, J3, que es las unidades iniciales del taladro, más la función sumar sí, que me está sumando las entradas de ese artículo, menos la función sumar sí, que me está sumando las salidas de ese artículo. Vale, para que nosotros podamos copiar esta fórmula, a las demás celdas de abajo, tenemos que poner como referencias absolutas los rangos. Es decir, tenemos que meternos dentro de la referencia del rango, darle a F4, F4, tenemos que darle a todos los rangos, le tenemos que dar F4 menos a la referencia de el artículo. ¿Vale? Sí, aquí le tenemos que dar a lo que son rangos, le tenemos que dar F4. ¿Sí? F4 y F4. Y en el otro sumar sí también le tenemos que dar F4, F4 y F4. Es decir, nos metemos dentro entre la letra y el número y le damos a la tecla F4 que está en nuestro teclado. Entonces, lo que conseguimos con esto es que las referencias de los rangos sean referencias absolutas. Y cuando nosotros copiemos la fórmula hacia las otras celdas de abajo, esas celdas se van a quedar fijas en la fórmula. Es decir, ahora le daríamos aquí a Enter y nos da que actualmente hay un stock de 220 unidades de taladro Bosch. ¿Vale? Fíjense cómo ha quedado la fórmula. Es el stock inicial más sumar sí, que nos devuelve las entradas que han habido, menos sumar sí,
que nos devuelve las salidas que han habido de este artículo. Vale, entonces, ahora podría copiar la fórmula hacia abajo y en cada celda me está recogiendo el stock actual de cada artículo. Vale. ¿Qué pasaría si yo en la primera fórmula no le pongo las referencias absolutas a los rangos? Vamos a quitárselo. Si yo le quito las referencias absolutas, le estoy dando a F4 para quitarle las referencias absolutas a todos los rangos. F4. ¿Vale? Aquí le quito las referencias absolutas también. Recuerden que es metiéndote entre la letra y el número de la referencia y dándole a la tecla F4 del teclado. Vale, yo acabo de quitarle todas las referencias absolutas a la primera de las fórmulas. Vale, entonces, lo que pasaría es que si yo copio ahora la fórmula esta, pues empezamos mal. ¿Por qué? Porque en la primera celda este rango era de 4 de 68. Cuando nos vamos a la segunda celda de abajo, ya no es de 4, sino de 5 de 69, con lo cual ahí la primera línea nos la está dejando fuera del rango. Entonces, por eso es importante que pongamos referencias absolutas en todas nuestras fórmulas. ¿Cuál es la que no hay que poner como referencia absoluta? La referencia de la celda K4. ¿Por qué? Porque K4 nos interesa que cuando nosotros copiemos la fórmula se nos vaya cambiando a la celda de abajo. A la celda de abajo, cada vez a la celda de abajo. Bueno, no sé si les habrá quedado claro. Espero que sí, porque la verdad que con esta fórmula se pueden hacer cosas bastante curiosas y bastante efectivas. Y si tienen alguna duda, me pueden comentar en el vídeo qué les parece, si les ha gustado, si no les ha gustado. Ya saben que tienen la aplicación de facturación a su disposición, lo pueden descargar desde el canal. Y nada, pues muchas gracias por todo y seguimos con más vídeos de Excel. Bueno, y por hoy esto es todo. Espero que les haya gustado la clase. Ya saben que me ayudan mucho si se suscriben al canal y seguimos hacia adelante en este proyecto. Gracias.